Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de enriquecimiento y de compartir información en temas relacionados a recursos humanos. Muchas gracias a todos por haberse conectado en este espacio, que la idea principal es poder brindar información que contribuya a las mejores prácticas alrededor del desarrollo de actividades en recursos humanos. Eh, Hemos tenido diversos temas que nos han permitido desarrollar ciertas aptitudes y este webinar pues no será la excepción. Mi nombre es Sebastián Trujillo, soy psicólogo o enfoque en psicometría. Hace 9 años, con una plataforma de pruebas psicotécnicas, apoyamos al área de selección, al área de coaching por medio de una plataforma. Agradeciendo pues a todos los ponentes que han pasado por acá. Hoy quiero presentar eh, un tema muy importante y una persona muy especial con la que he tenido el privilegio de conocer en el grupo BNI al cual pertenezco. La idea principal, bueno, continuando un poco la idea principal con estos temas es nosotros al ser enfocados en los temas cuantitativos, pues queremos invitar a las personas más expertas en diferentes temas cualitativos y qué mejor que una persona como Adriana Peláez, que se ha preparado de una forma increíble en todo el tema de escuelas de liderazgo y de verdad que muchísimas gracias Adri por estar aquí con nosotros. Yo feliz de compartir, a ti gracias por la invitación y bueno, es un espacio de co-creación y donde pues poner a su disposición todo lo que hemos aprendido y construido durante, bueno, toda mi vida trabajando en desarrollo humano. Pues es un placer poderlo compartir, ponerlo para ustedes y también aportar a sus preguntas e inquietudes. Bueno. Bueno, para hablarles un poquito de Adriana, Adriana es egresada de psicología de la Universidad de los Andes, es psicóloga acreditada por la Universidad de Toronto, tiene una maestría en coaching directivo y de equipos en la Universidad de Barcelona, tiene estudio de posgrados en relaciones industriales de la Universidad EAFIT y tiene estudios en la Universidad de Harvard. Entonces, bueno, en este momento voy a hacerte Adri, ya puedes compartir. Entonces, bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que están conectados y que disfruten este espacio que es para ustedes. Vale, pues muy buenas tardes para todos. Feliz de acompañarlos el día de hoy. Vamos a hablar específicamente del futuro del desarrollo del liderazgo. Yo creo firmemente, yo tengo, no sé, más de 25 años trabajando en desarrollo humano y entender realmente por qué las personas, algunas se movilizan, otras no se movilizan, porque algunas incorporan algunos cambios dentro de su actuar, dentro de su pensar y dentro de su propio ser, pues ha sido como un énfasis a lo largo de toda mi trayectoria, tanto laboral como académica. Entonces, lo que les voy a compartir ha sido producto, digamos, de ese tránsito. eh, y vamos a hablar de nuestras escuelas de liderazgo, algo sobre el mapa de talentos y algunos ejemplos específicos de escuelas de liderazgo en un capítulo en particular. Ese es pues nuestro recorrido el día de hoy. Muy bien. Entonces, pues en el video que Sebastián nos puso ahora decía que el rol eh, no cuenta tanto, que cuenta más el corazón. Tiene todo que ver, por supuesto, porque entender por qué las personas no siguen a los líderes, pues tiene que ver con qué tanto los admiran, qué tanto se conectan y de esa manera, desde el admirar y el conectar, puedo realmente seguir. Y entonces el rol para mí sí es esencial cuando yo visito muchísimas organizaciones, pues de alguna manera las personas que ocupan niveles estratégicos
tienen unas capacidades que hacen que el negocio en compañía con todas las otras personas eh, pueda proyectarse a partir de su visión. ¿M? Yo creo que allí es absolutamente interesante cómo esa visión estratégica es fundamental en un nivel de liderazgo directivo. ¿M? Porque si yo no la tengo, y hoy vamos a bucear un poco sobre ello, porque si yo no la tengo, ¿cómo la comparto? Entonces, muchos de ustedes tendrán sus visiones en las, no sé, en las paredes, en las inducciones, en muchos espacios realmente, desde el fortalecimiento de lo que somos dentro de esta organización. Pero realmente, a partir de la neurociencia, eh, una visión compartida, compartida no es colgarla. ¿M? Compartida es permitir que otros vean lo que yo veo. ¿M? Y desde esa visión que me permite admirarte, que me permite creer en ti, que me permite, no sé, valorar todo aquello que pones en el liderazgo de esta organización, pues de ahí yo voy contigo. ¿M? Entonces, por eso para mí el rol sí pesa y pesa mucho porque a partir de allí, pues nosotros en las organizaciones tenemos una serie de tareas específicas que cumplir. Entonces, a nivel estratégico, pues por supuesto que las personas que ocupan niveles directivos de gerencia tienen unas capacidades que no es que los otros no las tengan, ¿no? Es porque cuando lleguen aquí probablemente las habrán desarrollado y es nuestra función como talento humano, me imagino que muchos de ustedes lo serán, acompañarlos en ese desarrollo. Entonces hoy vamos a hablar de varias cosas, de desarrollo, de escuelas de liderazgo para el desarrollo y bucearemos específicamente en una de ellas. Entonces, desde ese rol estratégico, por supuesto que hay una serie de capacidades básicas. Para mí, esta es fundamental. O sea, si un gerente no tiene esto, pues, ¿para dónde va su empresa? Simplemente no, sí, como sin rumbo. Entonces, eh, ahora vamos a poder profundizar un poco más en ella. Entonces, varias capacidades fundamentales, desde la visión estratégica, la construcción de sinergias, asunto nada fácil en las organizaciones por el tema de egos, por el tema de territorios, por el tema de, entonces, los modelos de negocio que hay detrás, mm, que son el modelo sobre el cual se fundamenta la operación de una organización, es fundamental para que yo logre trabajar desde esa sinergia en pro de el trabajo colaborativo de un proceso con otro. Eh, Creo que hoy el centramiento en la experiencia del usuario pues es un tema fundamental en donde todos, absolutamente todos debemos poner énfasis, ¿no? Innovación y disrupción. Ahora vamos a hablar un poco más sobre esto. Por supuesto, liderazgo estratégico, comunicación estratégica. ¿M? Estas serían unas capacidades que estarían, digamos, eh, como eje fundamental del proceso de desarrollo de un nivel de gerencia. Depende mucho también de la organización el que sean estas capacidades u otras. Yo les he hecho, digamos, un mapeo de lo que uno podría encontrar de manera transversal en en muchas organizaciones de diferentes sectores. Luego tenemos unos líderes de nivel táctico. Estos líderes de nivel táctico hacen que las cosas sucedan en las organizaciones, ¿m? Porque ellos son los que generan gestión, gestión de personas, gestión de procesos, gestión de recursos, gestión de resultados. Entonces, es un rol quienes lo desarrollan. Bueno, yo aquí tengo gerentes, directores, vicepresidentes y gerentes generales. Aquí podríamos tener jefes, coordinadores, em, sí, fundamentalmente supervisores, ¿no? De plantas, en donde ellos lo que hacen es a partir de de su gestión, lo que decíamos, admirar, conectar para seguir. Mm, ¿Cómo yo te admiro? Pues porque veo que eso es función en ti.
veo que eres ejemplo de eso, veo que eres coherencia de eso. Entonces, por eso a nivel táctico, el tema de autogestión es muy importante para poder gestionar lo que está en mis manos y lo que la organización ha puesto de mí. Creo que el grueso de los equipos está siempre dependiendo de los niveles tácticos, donde ellos tienen, no sé, algunos 90, 80, 70, 20 personas. Entonces, cuidar este y mapear este talento es fundamental. Y bueno, las personas que no tienen personas a cargo, pero que tienen un liderazgo personal, mm, pues fundamental a partir de su autoconocimiento, de su propia autogestión también, fortalecer su propio liderazgo porque ellos serán el relevo generacional de estos y por supuesto de estos de estos. Yo creo que muchas de sus empresas, ese es un asunto bien interesante en el hoy y tiene que ver con los relevos generacionales. La generación X está a puertas de jubilarse. Creo que cada vez más las organizaciones tienen en estos niveles millennials, jóvenes, gerentes muy jóvenes o directores muy jóvenes, porque los relevos generacionales ya los invitan a tomar parte activa dentro del equipo directivo de una organización. Entonces, mapear el talento es fundamental para poder tener desde acá los relevos generacionales para que ocupen estos lugares. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues acompañándolos en el desarrollo y la construcción de esas capacidades que los hacen especiales a unos y a otros, ¿no? Tanto acá como acá como acá. Entonces, bueno, les voy a contar desde mi experiencia eso cómo lo hemos aprendido a desarrollar y tiene que ver con que podríamos seguir escuchando lo mismo. O sea, las evaluaciones de desempeño no lo dicen, los jefes de proceso no lo dicen a nosotros como talento humano, pero es que ya fue al taller de tal cosa. Es que no necesita seguir yendo a talleres, o sea, los talleres son importantes, pero realmente haciendo lo mismo no vamos a esperar que las cosas cambien. O sea, no es un asunto de talleres, es un asunto de acompañamiento para el desarrollo. Y eso tiene que ver con nuestro rol desde gestión humana para acompañar a esos líderes en su propio desarrollo, eh, para asegurar que tengan las capacidades y desde sus capacidades asegurar que desde los roles que desempeñan cumplan el propósito para la organización. Y asegurarlo es asegurar el bienestar desde, desde el señor portero hasta el señor de la presidencia. Entonces, bueno, yo creo que al menos en mí es un disfrute absoluto poder acompañar en el desarrollo a las personas de las organizaciones. Entonces, yo los invito a no seguir haciendo lo mismo. O sea, cuando a mí me dicen, Adriana, necesito un taller de 2 horas de tal cosa, yo no soy esa persona, porque 2 horas de tal cosa no aseguran una transformación. ¿Sí? Entonces, es desarrollo, no es un asunto distinto. Bueno, desde allí entonces, ¿cómo podríamos generar desarrollo en nuestros líderes para el futuro? Pues fundamentalmente a través de las escuelas de liderazgo. Es de aquello que les vamos a hablar el día de hoy. Las escuelas de liderazgo, entonces, yo aprendí a hacerlas trabajando con los gerentes generales de las compañías. ¿M? Porque cuando trabajábamos un programa de desarrollo, eh, ellos siempre decían, ¿y de esto qué? O sea, ¿cuál es como el tema que continúa? Entonces allí, eh, pues muy importante, como ellos eh, me invitaron en su momento, ya hace algunos años, a asegurar un espacio eh, recurrente, sistemático y sostenido. Entonces, a partir de allí, hemos diseñado espacios de formación y desarrollo que nos permiten acompañar esa transformación colectiva, pero también de manera individual en el afianzamiento de las capacidades dependiendo del nivel de liderazgo. Entonces, cuando uno es talento humano, pues el mapeo de las capacidades eh, asociado a la visión de futuro de su organización, yo creo que eso es lo más importante. ¿Mm?
porque no de otra manera yo podría acompañarlos en el desarrollo eh, de las competencias y capacidades necesarias para lograr llegar allí. Eh, Esto nos ha permitido, con una experiencia de más de 1.500 líderes, afianzar ese proceso de desarrollo en una cultura organizacional que apalanca ese futuro de la organización. Entonces, desde allí son las escuelas de liderazgo las que nos permiten transitar de un mundo VUCA a un mundo ANI. ¿M? Y entonces un mundo VUCA, ¿por qué? Pues creo que esto pasaba como 80s, 90s, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. A hoy, en los 2000, pasar a un mundo BANI frágil, que nos genera mucha ansiedad, que no es lineal y que es incomprensible. Desde allí, desde ese mundo BANI, eh, nos invita, por tanto, como líderes de una organización, a desarrollar una serie de capacidades para recuperarnos fácilmente de condiciones externas, por ejemplo, el COVID, por ejemplo, todo lo que pasa con unas nuevas regulaciones. O sea, es la capacidad de recuperarnos, nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad eh, sí, de poder poner eh, y prender motores para poder afianzar en un mundo que nos hace muy frágiles. ¿M? Justamente por esa cantidad de condiciones externas que podrían afectarnos. Ansiedad, desde allí la empatía, digamos, la confianza y la atención plena en desde el mindfulness, es una condición también muy interesante para trabajar con los líderes. Yo soy muy rigurosa en la búsqueda de procesos de desarrollo y créanme que en las grandes escuelas de formación del mundo, mm, me refiero a las grandes, MIT, Oxford, Harvard, todas tienen siempre una condición de trabajo desde el mindfulness para las personas que asisten a sus procesos de formación. Eh, ¿Por qué? Justamente pues por el mundo Bani, porque hay muchos elementos que nos generan pues justamente esa fragilidad, la ansiedad. eh, bueno, también es un mundo no lineal. ¿M? No lineal, o sea, de A a B, ¿no? eh, que nos permite entonces apalancar esa condición de no linealidad a tener una visión sistémica eh, mucho más amplia, mucho más, mejor dicho, una organización sin fronteras, una organización que se adapta a contextos y que puede diseñar estrategias de océano azul y no de océano rojo, en donde esa visión sistémica pues nos permite eh, con todos los stakeholders trabajar de manera articulada para poder hacer frente a esa condición de un mundo tan cambiante, de un mundo casi que incomprensible, que sería la última condición del mundo Baño. Y allí vendrían dos capacidades fundamentales en los líderes de hoy y tienen que ver con la intuición, nuevamente neurociencia, y con la analítica. ¿M? ¿Y para qué intuición y analítica? Porque cuando yo defino un rumbo, la intuición y los datos me permitirán siempre conocer el camino. Y así no conozco el camino, al menos tengo la certeza de que visualicé lo que tenía que visualizar y como lo visualicé de manera integral, también los errores son parte de esa visualización y de esa analítica. Entonces, bueno, yo creo que el mundo Bani hoy nos invita a que como líderes organizacionales estamos invitados a acompañar en el desarrollo de una serie de capacidades y de competencias a los líderes que se enfrentan todos los días a unas condiciones, no sé, hace algún tiempo uno de mis clientes empezó a vender en Rusia y con el tema
de guerra con Ucrania, por supuesto que sus ventas se han bajado muchísimo y desde allí, primero, ¿cómo voy a vender en Rusia si ni siquiera la he visitado? ¿Mm? Eh, de igual manera, allí existe en mí una capacidad para romper esas fronteras, pero adicionalmente hay unas condiciones de entorno que me golpean arduamente y entonces, bueno, ¿cómo yo respondo ante eso? Eso tiene todo que ver con nosotros, talento humano, cómo acompañamos a los líderes de nuestra organización a que hagan frente a esas condiciones de entorno. ¿M? Y por supuesto que esas condiciones de entorno golpean las organizaciones en las que ustedes están todo el tiempo. Entonces yo no puedo ser lejano a eso, no podría ser lejano para entender unas condiciones de mercado, unas condiciones de momento histórico que vivimos, unas condiciones, bueno, en todo, en político, económico, eh, operacional incluso, para poder acompañar realmente como ellos necesitan que estemos allí presentes para justamente acompañarlos en ese desarrollo. Entonces, de un mundo VUCA a un mundo BANI es hoy el reto de nuestra realidad. ¿Y cómo es el reto de nuestra realidad? Pues yo, talento humano, como soporto y acompaño para que podamos ser realmente ese, ese business partner que requiere mi negocio de mí, no simplemente operar. No, no, no. Yo diseño y comparto y trabajo desde la estrategia de mi organización para, por supuesto, desde una tarea tan importante como es el desarrollo, acompañar a la misma en el desarrollo de las capacidades que ella necesita para su sostenibilidad, que es la sostenibilidad futura. Hoy Sebastián nos sorprendió con un video maravilloso en donde una de las empresas decía un lifetime job, un trabajo de por vida. ¿M? Y si yo genero un lifetime job, por supuesto que no estoy haciendo nada distinto que asegurar la sostenibilidad de mi organización, porque sin organización no hay ningún lifetime job. Lifetime job. Por tanto, sí es muy importante lo que hacemos y cómo lo hacemos. Desarrollar esas capacidades entonces eh, forma parte como de un aprendizaje y desde allí les voy a compartir algunas experiencias en esas escuelas de liderazgo. Esas experiencias con las escuelas de liderazgo pues han sido en muchas empresas, mm, compañías que han estructurado y comprendido que no es un tema de talleres, que es un tema de desarrollo. Y entonces allí juega un papel muy importante el, perdón, el tema de un aprendizaje en colectivo, pero también de una experiencia individual. De hecho, lo decía la persona que veíamos en el video a través del coaching bueno, él hablaba de coaching y support. Y el coaching y el soporte tiene todo que ver con acompañar en ese desarrollo colectivo a través de coaching de equipos y acompañar en el desarrollo individual a través de ese coaching individual el ejercicio de desarrollo de una persona. ¿M? Por supuesto que es un asunto de conciencia personal, eh, pero también de cómo me acompaña la organización en ese ejercicio. ¿M? Entonces, yo aquí les traigo algunas experiencias en esas escuelas de liderazgo. Tengo una estratégica, tengo una táctica y tengo una operativa. Eh, Algunas están desarrolladas. Aquí tengo nivel uno, aquí tengo nivel 2, podría tener un nivel 3 y tiene todo que ver con los, digamos, los ejes fundamentales de la cultura de su organización, cuáles son, ¿m? De la cultura y de la visión, para dónde están yendo. Eh, entonces, como ejes fundamentales tenemos, voy a darles este ejemplo, innovación y estrategia. Si este es uno de los primeros valores que es importante dentro de mi cultura, ¿m?
pues esto marca nuestra prioridad, ¿no? Y entonces, sobre innovación y estrategia, a nivel de liderazgo estratégico, la visión estratégica es la capacidad más importante. Yo se las decía cuando empezamos esta charla, eh, trabajar desde esa visión estratégica, pues en los líderes de primer nivel es absolutamente claro, porque si yo la puedo tener clara, ¿m? Pero si yo no la tengo clara aquí, no la conecto aquí, no la conecto acá y no la hago a través de mis actos, pues esa visión simplemente está aquí metida dentro de mí. Entonces, por eso muchas veces las organizaciones dicen, pero es que la visión compartida. Entonces, la visión compartida la trabajamos algunos en su, no sé, cuando hay las valoraciones de calidad, las hizo, todas las ISOs, entonces todo el mundo repite la visión. Mm, la visión no es repetida, es vista desde mi interior, por eso es neurociencia, la neurociencia de la creación de futuro. Y desde allí, ahora les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo uno podría trabajar esto de manera muy, muy rápida. Entonces, las escuelas, como yo les decía, no son talleres aislados, son ejercicios de desarrollo con sentido para la organización. Por tanto, cada escuela es distinta de una organización a otra. Eh, los niveles, yo por acá les decía que una escuela es el producto de una estrategia de desarrollo recurrente, sistemática y sostenida. Entonces es recurrente. ¿Por qué? Porque en su organización, yo no sé, entran algunos líderes en el primero y en el segundo semestre. ¿Cómo los ponen a tono con todo lo que los otros han avanzado? Primer asunto muy importante. Segundo, eh, sistemática siempre está en la mente de las personas. ¿M? Y hoy con procesos tan valiosos desde el user experience y desde el trabajar, eh, no sé, a través del metaverso, a través de muchas otras estrategias que podríamos desarrollar en términos de formación de nuestra gente. Entonces, sistemática, siempre presentes para ellos. Y sostenida porque tenemos niveles. Entonces, visión estratégica avanza en innovación e intuición. En algunas visión estratégica avanza para un nivel 2 en agilidad estratégica. ¿M? Entonces yo ya tengo la visión, ahora cómo desde la agilidad estratégica yo llevo a cabo esa visión. ¿M? Entonces, sistemática, sostenida y recurrente, creo que es algo muy importante. Eh, ejecución estratégica, el nivel 2 cambio y disrupción. Mindfulness por liderazgo consciente sería, digamos, aquí hay un ejercicio de mindfulness básico, directivo, para luego evolucionar hacia un liderazgo consciente. Entonces, cada uno digamos, de los módulos de la escuela avanza y se desarrolla en digamos, no lo voy a poner en preescolar, lo podemos poner no sé, en pregrado, posgrado y postdoctorado. ¿M? Entonces, son los niveles de desarrollo y cada persona sabe, ok, ya tomé aquí, voy para acá y luego voy a mi tercer nivel. Eso me permite a mí desarrollar mi capacidad de innovación y estrategia. Si yo desarrollo, digamos, para mí lo más importante es que ese desarrollo no es una intervención, es un ejercicio en el tiempo de acompañamiento para el desarrollo. ¿M? Yo creo que eso es lo que si hoy les puedo compartir la riqueza de haber trabajado, no sé, más de 25 años en desarrollo, creo que esto lo he aprendido trabajando con mis clientes. Entonces, yo aquí tengo un ejercicio desde el coaching de equipos, pero también tengo un ejercicio desde lo individual que tiene que ver ya cada una de las personas que participa aquí cómo desde una perspectiva individual aborda este
esta capacidad. Y allí es muy importante y por eso Sebastián creo que me invita hoy aquí a compartir con ustedes las, la puerta de entrada son valoraciones. ¿M? Son valoraciones que nos permiten, yo tengo organizaciones que tienen el mapeo del 100% de su gente, organizaciones con 950 personas, organizaciones con 4.500 personas, organizaciones con 9.500 personas, en donde yo tengo el mapeo total de mi gente. Eso me permite a mí, eh, a partir de esta valoración previa, entender y mapear los talentos de la organización. ¿M? Y no solo eso, sino acompañar en este ejercicio individual, bueno, y yo cómo voy de cara a mi visión estratégica. ¿M? Porque una cosa es que lo hagamos en colectivo desde la necesidad organizacional. Eh, Aquí lo hago de manera individual desde mi necesidad gerencial. ¿M? Entonces, bueno, yo creo que se acompasan de manera para mí absolutamente em, cohesionada, amalgamada, porque una cosa es lo que yo puedo y cómo lo veo en la organización y cómo nos reta como colectivo, pero también cómo me reta a mí de manera individual. Entonces, bueno, yo creo que este es un ejercicio muy valioso desde la intervención colectiva y la intervención individual y desarrollar mi escuela, sobre todo apalancada en en la visión de futuro que su compañía tiene. Hay un tema bien interesante que es un proyecto integrador que nos permite desde su gerencia o desde eh, su vicepresidencia, cómo generar un proyecto integrador que me permita aplicar todo esto en mi cotidianidad. ¿M? A nivel táctico, pues yo les decía que a nivel táctico es muy importante hacer que las cosas sucedan. Y hacer que las cosas sucedan, pues tiene todo que ver con eh, mi autogestión, la gestión de personas, la gestión de recursos y la gestión de resultados. Entonces, en mi autogestión evoluciona a autoconocimiento, en gestión de personas y equipos. eh, bueno, yo creo que hay personas que llevan, no sé, 10 15 años trabajando con las mismas personas y que poco las conocen. Entonces, ¿cómo me acerco yo para que mi gente eh, se sienta conectada realmente? ¿Cómo me acerco? Segura y protegida. Mm, y desde allí, eso, ¿cómo lo logro también? Porque como líder, esta persona tiene la capacidad de tener conversaciones cruciales conmigo, que me acompaña también, digo conmigo como miembro de un equipo de trabajo de esta persona, de un líder táctico. ¿M? Entonces, tener conversaciones cruciales, decir aquello que no nos atrevemos a decir, eh, decir que es un asunto de gestión humana, no. Las conversaciones. Hace poco le hacían una pregunta al gerente general del grupo Nutresa, que a él por qué le pagaban. Y el señor decía, simplemente por conversar. ¿M? Yo converso con mis clientes, converso con mi gente, converso con mis líderes, converso con... ¿M? Entonces, los líderes tácticos en sus conversaciones cruciales, igual es maravilloso como esto de gestionar personas y equipos avanza en tener conversaciones con sentido. ¿M? Bueno, gestión de recursos. Yo creo que hoy el tema de agilismo y de transformación digital, bueno, desde el Lean, desde el Design Thinking, desde el User Experience, pues nos hace muy digamos, muy conectados con el contexto. Y allí tengo todo para gestionar mi proceso de una manera distinta. ¿M? Para gestionar mi proceso. Yo creo que en los líderes tácticos, ellos tienen unas capas maravillosas. La primera gente, por supuesto, la segunda sus procesos, la tercera su tecnología y sus sistemas y la última sus resultados. Esas capas son las que ellos como gerentes muchas veces no los vemos como gerentes porque es el supervisor de la planta tal.
No, ellos son gerentes de una unidad de negocio, ellos responden por los resultados de esa unidad de negocio. Entonces, bueno, desde aquí, ¿cómo los acompañamos para que su gestión de recursos y procesos acompañe su gestión de resultados? Y por supuesto, esto evoluciona en el centramiento, en la experiencia del cliente. ¿M? ¿Para qué? Siempre con el propósito de generar valor y bienestar, valor para la organización y bienestar para nuestra gente. ¿M? Y a nivel operativo, personas que no tienen, bueno, miren, todas tienen un ejercicio de valoración previa muy importante. Incluso en las organizaciones que les comparto que tienen mapeado el 100% de su compañía, parte de la gestión de personas tiene que ver con conocer quién es mi gente a partir de sus propias capacidades y eso tiene que ver todo con el mapa de talentos. ¿M? Y hacer que los líderes sean dueños de el mapeo de sus talentos. O sea, no es un asunto de gestión humana, es un asunto de los líderes de su organización. O sea, es un asunto de ustedes generarles las herramientas para que ellos lo puedan hacer. ¿M? Pero ellos son eh, la cara de la experiencia del cliente interno. ¿M? Muy bien, esta es la táctica. Igual tiene valoración previa que se usa en todos los ejercicios de coaching colectivo, coaching de equipos. Y a nivel operativo, pues mi autoconocimiento, esto es una belleza de ejercicio, mi pasado, mi presente y mi futuro. Esto evoluciona en autoconocimiento, evoluciona en autoconfianza, gratitud y constelaciones, mi presente definiendo mi propósito y mi futuro pues es un ejercicio maravilloso desde el mindfulness acá, que nos lleva mindfulness y neurociencia a nuevamente la creación de valor y bienestar, que es un tema transversal en cada una de las escuelas. Bueno, muy bien. A nivel metodológico, pues las escuelas, tanto la estratégica como la táctica o la operativa, están divididas dos, tres niveles de desarrollo, cada uno de los cuales incluye cuatro capacidades correspondientes a cada nivel. El desarrollo pues, se fundamenta en coaching colectivo e individual para afianzar el desarrollo de la capacidad abordada. Cada capacidad tiene un nivel de profundización sostenido en el tiempo, nivel uno, nivel 2, nivel 3, y apalanca los valores organizacionales claves en la cultura empresarial y contribuye, por supuesto, a la realización de la misión de empresa. Y como punto de partida, cada integrante realiza una valoración previa a la escuela. Cada uno de los niveles tiene una valoración específica mm, que nos permite tener unos perfiles eh, pues muy ricos en información. Yo creo que allí nosotros decíamos en ese mundo Bani teníamos un reto fundamental en el tema de la analítica. ¿M? Yo creo que hoy nuestro rol desde talento humano tiene todo que ver con la analítica de datos. Eh, Tener mapeada una organización al 100% nos debe decir muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es la personalidad de esa organización? ¿Cómo nos movemos aquí? ¿Por qué no nos movemos? ¿Mm? ¿Qué nos moviliza acá? Entonces, como, no sé, yo he sido docente de varias universidades y el tema de investigación creo que es un tema absolutamente exquisito y más cuando ustedes tienen los datos en sus manos. Entonces, bueno, creo que la analítica es fundamental en ese desarrollo y en esa perspectiva de generar, no sé, conocimiento a partir de los datos que tienen maravillosos de sus organizaciones. Entonces, voy a detenerme, ya no tengo mucho tiempo, tengo 10 minutos más. Eh, por ejemplo, la capacidad visión estratégica. ¿M? Visión estratégica es un asunto del cómo observamos. ¿M? Y entonces, quiero que en el chat me respondan rápidamente qué ven acá. Entonces, quiero ver sus respuestas, por favor. ¿Qué estamos viendo acá? Sebastián.
Pues yo veo como, lo voy a decir así, yo veo como, como en espejo, como dos angelitos, pero bueno. Ok, por aquí me dicen, veo pájaros, veo una máscara. eh, ok, veo pájaros, una máscara, un murciélago. Voy a ver qué más vemos por aquí. Un murciélago, otro murciélago, un murciélago y Sebastián ve dos angelitos. Ok. Eh, ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, cuando veo dos angelitos, yo creo que alguien lo vio aquí y otro lo vio acá. ¿M? Cuando veo una máscara, pues yo creo que alguien lo vio acá. ¿M? Cuando alguien ve un murciélago, probablemente también lo ve acá. O la máscara puede estar aquí ubicada. ¿M? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo observamos? Miren, la visión estratégica es un asunto de percepción, de atención y de conciencia. ¿M? Es un proceso cognitivo, o sea, no todo el mundo tiene visión estratégica. ¿M? Eh, algunos, bueno, ese es un pequeño chiste, pero alguna vez estábamos jugando cartas con un grupo de amigos y la persona que estaba a mi lado había sido director técnico de un equipo de fútbol y también era jugador profesional de fútbol. Entonces le digo yo, oye, ¿me has mirado mis cartas todo el juego? Entonces me dice, es que nosotros los jugadores profesionales tenemos algo que se llama mirada periférica. Bueno, yo quiero decirles que los gerentes eh, sí deben tener visión estratégica y periférica al tiempo. Eh, la periférica, ¿por qué? Porque un jugador va directo a la cancha, a la red del equipo con el que están jugando, pero él ve a quién tiene atrás, o sea, él no tiene ojos en su cabeza, pero es como si los tuviera y sabe a dónde tiene que mandar la pelota. Entonces la visión periférica es un asunto cognitivo, es un asunto que aprendemos también a desarrollar, así como la visión estratégica. O sea, una cosa es si yo veo la totalidad, ¿m? O si yo veo el detalle pequeño. O sea, hay líderes que se quedan, yo aquí veo unas manitos, yo aquí veo una cabeza, yo aquí veo un árbol, yo aquí veo un mapa, yo aquí veo un oso, pero no ven la totalidad. Entonces, eso no es un asunto de cómo observamos. ¿M? Y los gerentes deben ver la totalidad de la organización. ¿M? Por tanto, la visión estratégica es la capacidad de pensar y de ver el mundo de manera distinta. ¿M? Es un ejercicio de percepción, les decía, de conciencia y de atención, de percepción. ¿Por qué? Porque es la forma como yo veo. ¿M? Absolutamente cognitivo el ejercicio. ¿M? Hay personas que se quedan en el detalle mínimo y probablemente ustedes tengan gerentes en sus empresas que si les presentan ustedes no sé, algún informe o están en el comité de gerencia, al señor le falta una coma y se acabó el comité de gerencia. ¿M? Entonces, ese es un gerente que se queda aquí en un ejercicio no globalizador, sino en probablemente la microgerencia o el detalle o la minucia, que no lo hace gerencial, ¿m? Que lo hace perderse. Y lo que yo necesito es que pueda haber la totalidad, ¿m? Que pueda haber la totalidad. Y la totalidad significa el impacto de las decisiones que toma con todos los públicos relacionales. ¿M? El impacto que yo tengo hacia otros procesos. O sea, con esta decisión, ¿cómo afecto? El impacto que tengo sobre mis clientes. O sea, es una visión totalizadora, casi que gestáltica, ¿no? Eh, en donde puedo, desde la percepción, ver el todo y no quedarme en el asunto pequeño. ¿M? De conciencia y de atención. Entonces, y si me meto en esta realidad, cómo veo mi organización, entonces digamos que cómo yo puedo desarrollar esa visión estratégica, cómo yo percibo mi organización como
una organización totalmente futurista, totalmente prehistórica, totalmente amenazada por una cantidad de condiciones, no sé, las regulaciones y las nuevas reformas laborales, la reforma a la salud. Si yo soy una EPS, ¿cómo va mi barco? ¿Cómo va mi nave? Y entonces algunos saldrán de la nave, otros vendrán flotadores para salvarlas, pero otros estarán adentro luchándola. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros en esa visión de futuro? ¿A dónde estamos yendo? ¿Mm? ¿Y qué visión estamos construyendo? Eh, ¿Para qué? Para que no solamente la veamos como un todo, sino que podamos compartir ese sueño, compartir esa visión. Eso sí es lo que se llama visión compartida. ¿No? Poder dibujar el faro y asegurar que el faro que yo dibujo es el mismo que todos tienen en la cabeza. Eso se llama visión compartida. Y lo digo desde la neurociencia porque todos tenemos la posibilidad de visionar y visionamos en el lóbulo frontal. ¿Mm? Soñamos en el lóbulo frontal. Y entonces desde allí, la visión compartida es cómo yo traslado esa visión de lo que yo sueño. Ustedes, gerentes de talento humano, cómo visionan su proceso de gestión humana y cómo lo comparten con su gente, desde el modelo de negocio operativo o desde un modelo de negocio centrado en su cliente, centrado en la experiencia de su usuario. Yo no sabría. Entonces, desde allí, ¿cómo ustedes comparten esa visión? O cómo la comparte el gerente de su compañía, pues tiene todo que ver con cómo podemos visionar realidades distintas para nuestra organización. ¿M? Y entonces, bueno, me puedo anticipar, cambiar, interpretar, decidir, alinear y aprender para poder generar ese pensamiento estratégico. Puedo acompañarme en otra serie de ejercicios como cómo poder generar esa visión estratégica para la toma de decisiones, formulándome preguntas de alto impacto, eh, cómo podría incluso llegar a países distintos como la TAM desde mi unidad de negocio, cómo generar ingresos para la organización a partir de ustedes, talento humano, cómo mirar la situación desde otro observador, eso es la escucha a un observador disociado. Bueno, si yo fuera X persona, o la humanización del objeto también sería otra estrategia, o lograr sintetizar en palabras concretas y concluyentes una situación, o darse permiso y atreverse a mirar y a expresar. Algunas veces los comités, eh, pues muchos prefieren callar, otros prefieren mirar, pero pocos deciden hacer o tomar acción. Entonces, desde esa mirada estratégica de cómo yo lo estoy viendo, por supuesto que sin generar, digamos, el roce territorial, porque los egos en algunos niveles pues son como importantes, por no decir que en todos, pero ¿cómo podemos decirnos sin, hay formas específicas para poderlo expresar sin dolor en el otro, retarse a salir del dominio conceptual, porque yo no tengo la verdad revelada, porque el mapa no es el territorio y no todos los mapas son iguales, ¿no? Bueno, integrar otras visiones muy interesante, bueno, desde control estratégico. Y entonces, yo como talento humano, ¿cómo podría generar un valor estratégico diferente para la sostenibilidad de mi organización? ¿Mm? Yo creo que esa pregunta es muy interesante. Eh, Cada uno de ustedes pues tendrá su respuesta, pero en últimas, generar ese valor estratégico para asegurar la sostenibilidad de la organización acompañando en la visión eh, de sugerencias en dónde es que está el faro. ¿M? Y cómo lo miramos realmente, si me quedo en la minucia del árbol, en la minucia de las manos o en la minucia de la hoja que se está rompiendo y no veo el total de mi empresa, el total de mis procesos, cómo afectan las decisiones que tomamos y realmente ser un business partner en ese diseño de la estrategia y en llevar a cabo la estrategia de la formación de la gente que necesitamos para poderle hacer eh, para poder poner nuestra cara y mirar hacia el futuro, pues yo creo que ese es el papel más valioso desde talento humano que podemos desarrollar. Entonces, bueno, nosotros
te ayudamos a construir y a llevar a cabo esa experiencia de aportar desde el desarrollo al fortalecimiento de los líderes de tu organización a través de las escuelas de liderazgo. Y entonces ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla, no sin antes agradecerles el habernos permitido poner un abrebocas al proceso de desarrollo de los líderes en tu organización. Pues estamos para ustedes, Sebastián Trujillo, y yo, mi nombre es Adriana Peláez y ha sido pues un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Quiero dejar de compartir para, para poder, eh, para poder escuchar sus preguntas y bueno, aquí estoy. Voy a abrir el mapa. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quisiera profundizar en algo, estoy para ustedes. No, muchísimas gracias, Adriana, de verdad, súper interesante, como dice Leonidia, eh, ver no solamente a nivel conceptual, sino gráficamente, visualmente, cómo es el tema de las escuelas de liderazgo desde cada uno de los, de las fases, de los procesos, de lo estratégico, táctico, operativo y cómo cada una tiene su propia dinámica, ¿no? Cómo cada una, Ujú. cada población tiene sus propias reglas, sus propias formas de aprender, sus propias formas de Totalmente. interiorizar la norma. Ujú. Entonces, pues muy valioso, muy, muy valioso lo que nos acabas de compartir el día de hoy, como para tener en Bueno, cuenta que no es lo mismo desarrollar líderes a nivel estratégico, que no son las mismas actividades. Bueno, ujú. yo tengo una pregunta. No sé si alguien de pronto tiene alguna pregunta. Yo arranco una pregunta y es, tú nos mostrabas visualmente los módulos del tema estratégico. ¿Cómo haces para identificar cuando la persona, digamos, entre comillas, ya se graduó de un módulo y pasa al siguiente? ¿Cómo tú identificas que esta persona ya está preparada para el siguiente módulo? Oh, bueno, vimos que hay dos cosas, ¿no? Hay una valoración previa, ¿m? Y hay generalmente una valoración posterior que nos evidencia si las capacidades abordadas tuvieron variación. ¿M? Uno. Lo otro tiene que ver con el proyecto integrador. Y ese proyecto integrador generalmente tiene un impacto en su gente, ¿m? Tiene un impacto en su proceso o tiene un impacto en su unidad de negocio. Entonces, dos condiciones. Primero, la movilización. Digo, la valoración previa y la valoración posterior, pues nos evidencia cambio y transformación. ¿M? El proyecto integrador nos evidencia qué hizo con eso que incorporó. Y en los procesos de coaching, por ejemplo, eh, es la persona la que eh, es responsable de su desarrollo. ¿M? Y entonces es ella la que dice, ¿qué hice yo con esto? ¿Cómo amplié mi visión estratégica? Y no lo dice para mí ni para talento humano, lo dice para su jefe, ¿m? Un vice. Entonces, ¿usted qué hizo con eso? Y su visión, cómo se amplió a otros países de América Latina. ¿M? ¿Cómo incorporó esos nuevos saberes? Entonces, es un tema donde ellos tienen la responsabilidad también de presentar qué pasó con esa capacidad en él o en ella y cómo se movilizó. Probablemente algunos no, ¿m? Porque les decía, pues también es un asunto, una decisión personal el coaching, eh, pero también es la responsabilidad de decir, no hice nada con esto. ¿M? Creo que el 90 y, por no decir el 95 o 96% de las personas hacen algo con esto. ¿M? Y siempre porque creo que además es un proceso maravilloso de acompañamiento y de crecimiento, no solamente para la vida organizacional, sino para la vida misma. ¿M? Y eso impacta a su familia, al individuo como tal, de manera maravillosa, en un ejercicio transformacional muy, 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 de mucho impacto. ¿M? Ok, no, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta acá en el chat. Nos pregunta Dale. Luisa y es,
¿Cómo un empresario puede evaluar a los líderes del equipo y saber que está preparado para liderar o para un próximo paso? ¿Cómo el stakeholder puede identificar un líder, mejor dicho? ¿Cómo un empresario puede evaluar? Es súper fácil. Yo les decía, hay organizaciones que están mapeadas al 100%. Entonces, un empresario, mapear su equipo directivo es muy importante. ¿M? Porque quién es quién aquí. ¿M? Y cómo está, bueno, depende de la prueba que uno use. Por ejemplo, si uno usa el Rorschach o otras pruebas, por ejemplo, Scitech tiene unas maravillosas. Bueno, depende de lo que queramos evaluar. Pero si, por ejemplo, es la capacidad, la capacidad de visionar estratégicamente. Mm, hay pruebas que me dicen cómo cognitivamente esa persona puede resolverlo. Entonces, ese empresario mapea su equipo de trabajo, pero él también tiene un reto y tiene un reto de llevar su organización, voy a decirles algo, a un mercado latinoamericano. ¿M? O quiere ampliarse y expandirse a México y empezar a vender en Perú. ¿M? Eh, entonces, ¿qué capacidades necesito yo en mi equipo para que eso se dé? ¿M? O, por ejemplo, soy una empresa de tecnología y voy a empezar a hacer desarrollos en nube y toda mi gente no tiene nube. Entonces, pues tendría yo que acompañar en el desarrollo para poder mapear el momento en el que está mi gente. Y eso yo lo tengo desde el nivel estratégico, desde el nivel táctico, desde el nivel operativo. ¿M? Y eso me permite a mí, primero, decir en qué capacidades es que yo voy a enfocar el desarrollo de mi gente. Eso es súper importante. En qué capacidades estamos muy fortalecidos. Por ejemplo, trabajo hoy en uno de mis mejores clientes, es una empresa de tecnología, y ellos tenían una competencia que se llamaba analítica de datos. ¿M? Desde la analítica, ellos pues tenían una condición analítica. Si yo aplico el DISC, la C de concienzudo pues estaba en unos niveles de 80 y pico para un equipo de líderes bien gruesos. O sea, la analítica realmente es una competencia de una empresa de tecnología, porque ellos generan soluciones. Entonces, si mi capacidad analítica está altísima, ¿m? Esa analítica aplicada, ahora necesito transformarla para que de la analítica pasemos al pensamiento digital. ¿M? Y a la digitalización, digamos, de las cosas. ¿No? Entonces, ya no solo es la analítica es el fundamento, pero pasar a la digitalización, al pensamiento digital, es otra competencia. Entonces, ¿cómo yo aseguro que mi gente que es altamente analítica pueda pasar y crecer a tener ese pensamiento digital? ¿Mm? En desarrollos en nube, con agilismo, bueno, con una cantidad de herramientas, pero también de procesos que les amplían su visión, que les amplían su panorama y que les permiten un desarrollo diferente. Entonces, ¿cómo un empresario puede evaluarlos? Por supuesto que pues evaluándolos, ¿no? Aplicando una serie de pruebas que son muy importantes en ese mapeo. ¿M? A partir de allí, poder identificar las capacidades necesarias para llegar donde queremos llegar. Y es ahí donde nosotros, talento humano, nos tenemos que enfocar. ¿M? En el desarrollo de esas capacidades, y las escuelas de liderazgo nacen de allí. O sea, lo que yo les mostré es un ejemplo de una, pero cada una es distinta. O sea, esto no les serviría para la suya. ¿M? Porque cada una tiene un norte distinto, porque cada una tiene una cultura distinta. Entonces tiene todo que ver con en las capacidades claves que me tengo que enfocar para el desarrollo de mi gente. Y así las genero sostenidas, recurrentes y sistemáticas. ¿M? Porque mi tema no es hacer una charla de 3 horas y media de tal cosa. No, es el desarrollo, así como los niños, o sea, Piaget.
nos dijo, mire, los niños se desarrollan en septenios, ¿m? Y allí entonces primero son piernas, luego son corazón y luego son intelecto. Ahí le estoy metiendo Waldorf y otra serie de metodologías, pero igual, mi primaria es esta, mi bachillerato es este, mi pregrado es este y mi posgrado es este. O sea, que su estrategia sea sostenida, ¿m? No sea una cosa y como una mezcla, las he visto muchas, de lo que se nos ocurre. Entonces, es que tengo que dictarles un taller porque ya hicimos el primer semestre y no trabajamos con ellos. Uy, no, me muero. ¿Mm? Sí, así no es. Bueno, no, respetuosísimamente desde mi experiencia, si trabajamos en desarrollo, es un ejercicio sostenido en el tiempo que acompaña y apalanca el crecimiento de sus líderes en su organización. Yo espero que eso te haya dado respuesta a tu pregunta. Y tenemos otra pregunta, una segunda pregunta, y es, ¿en qué momento una empresa se cuestiona si necesita un proceso de coaching o un proceso de escuela de liderazgo? ¿Cómo hace una empresa para llegar como a ese momento de darse cuenta de necesito este proceso? Em, bueno, yo creo que eso es como en las familias, ¿no? Por ejemplo, si uno forma parte de un comité directivo, ¿no? Y uno puede encontrar allí que esas relaciones están quebradas, que es muy difícil generar trabajo colaborativo, sinérgico entre algunos miembros del equipo. Entonces, uno, la observación directa. ¿M? Eh, el gerente general sabe siempre dónde están sus nudos gordianos y con qué personas necesitaría eh, afianzar un trabajo más cuidadoso, porque no se relaciona bien, porque no em, dice las cosas de una manera súper ruda, porque quiebra la dinámica del equipo con sus comentarios, porque realmente no es ejemplo de lo que queremos ser aquí, de la cultura de esta empresa. Entonces, ¿en qué momento la empresa se cuestiona? Pues yo creo que cuando el líder observa a su equipo directivo o cuando ustedes, gestión humana, también reciben, bueno, nosotros recibimos quejas de los equipos de trabajo, o sea, estar cercanos a los equipos de trabajo es fundamental porque también estar pendientes de ellos y de las dinámicas que ocurren allí, pues nos dicen X persona necesita un acompañamiento. Eh, y bueno, también líderes nuevos, ¿no? Porque ellos, muchas cosas, por ejemplo, entonces, la observancia del gerente in situ, ¿m? Digamos, la escucha desde talento humano de del acontecer y de la cotidianidad de uno de las áreas o de los procesos. La otra, la persona misma dice, venga, a mí me gustaría poder trabajar en esto para mí. Las evaluaciones, si tienen procesos de evaluación, pues también lo evidencian. Las evaluaciones de mapeos de organizaciones también nos dicen, venga, fulanito le falta logro, o sea, y le falta, no es que tiene una orientación al logro altísima, pero un logro bajísimo. Una cosa es una cosa y otra otra. ¿Cómo logra el resultado aquí? Entonces, bueno, tenemos la evaluación de desempeño, tenemos la observancia, tenemos la cercanía a las áreas, tenemos la misma conciencia de la persona. eh, y todos estos elementos nos dicen, fulanito, bueno, les decía también, cuando los líderes son nuevos o vienen de otras regiones, mm, países incluso, o incluso regiones al interior de Colombia, que venga uno de Bogotá a trabajar aquí en Cali es duro, o que vaya una persona de la costa a trabajar en Neiva es bien duro. Entonces, bueno, cómo acompañarlos también en esos procesos de adaptación hace parte de un proceso de coaching. Entonces, ¿en qué momento la empresa se da cuenta? Eh, Cuando percibe todos estos elementos que te dirán, necesitamos un acompañamiento específico para, ya sea para un colectivo o ya sea para unas personas o una persona. ¿Mm?
Espero que eso responda a tu pregunta. No, buenísimo. No sé si alguien tenga alguna inquietud adicional. Este es un momento. Adriana es una experta en todo el tema de fusiones corporativas también. Entonces, bueno, preguntas sobre cultura organizacional también. Adriana es una experta en la temática. Si alguien no tiene más preguntas, yo tengo la última pregunta Dale. y es, en webinars pasado aprendimos que hoy en día las personas son muy reactivas, es decir, están reaccionando a veces de más ante ciertas situaciones. Eso lo tiene Ujú, que recibir el jefe, ¿sí? Los líderes tienen que recibir ujú. todas estas reacciones de los colaboradores o de los subordinados. Dentro de la escuela de liderazgo, ¿cómo se trabaja que los líderes tengan precisamente esta capacidad de asimilar esas reacciones tan agresivas en algunos momentos, ¿sí? ¿Cómo hacen para no caer en ese mismo tono, en esa misma comunicación? Eh, Te lo respondo desde cuatro elementos. ¿M? Me centraría en inteligencia emocional, eh, acompañada de mindfulness, pero esto solo no, porque eso está en mí. ¿M? O sea, mi autocontrol es mío. El mindfulness me pone conciencia plena en mi aquí y en mi ahora y tiene sentido que yo me desborde y mi energía esté puesta allí, no mucho. ¿M? Mi energía debe estar puesta en otro lugar y en otro asunto. Entonces, una es inteligencia emocional y mindfulness que están en la persona, en el individuo, pero también hay un tema que estaba, por ejemplo, en la escuela de liderazgo, que tiene que ver con las conversaciones cruciales. Hoy yo creo que los líderes les da miedo conversar con la generación Z, pues porque a la menor observación simplemente dejan el cargo. Entonces, no, yo mejor no le digo nada porque entonces se me va a ir. Y entonces se me han ido tres en el último mes. ¿Mm? No, las conversaciones cruciales son súper importantes. Eh, Son extremadamente importantes porque, por ejemplo, como yo digo lo que tengo que decir, porque es que me choca sobremanera que sean las 9:30 de la mañana y sigan el desayuno, o sea, él tuvo que haber llegado desayunado de su casa. ¿M? Entonces, esas cosas no se dicen, pero tengo una forma de decirlo, tengo una, ¿m? Para generar justamente el desarrollo en el otro y la conciencia en el otro. Es la forma como preguntamos, es la forma como la intencionalidad también que tengo. Entonces, te lo digo, desde un ejercicio personal en mindfulness y en inteligencia emocional y desde un ejercicio hacia afuera en conversaciones cruciales, en métodos de conversaciones cruciales. ¿Mm? Sí, y yo creería que ese sería como el ejercicio. No, muchísimas gracias, de Bueno, verdad que sí, Adriana, muchísimas gracias por bueno, toda no, esta información un tan gusto, valiosa. Si quieres, puedes dejarnos nuevamente tus datos en la pantalla, eh, claro que sí. para que pues, las personas que de pronto se les ocurran nuevas preguntas o situaciones, por supuesto, pueden consultar a Adriana y pueden escribirles. No le escriban después de las Claro. 8:30 de la noche, por favor. Eh, No hay problema, les contesto el otro día. Bueno, no, feliz de estar aquí, de acompañarles. Espero que, bueno, está puesto aquí algo de lo que he aprendido en mi tránsito y en mi camino. Espero haya sido de valor y aporte para ustedes y para sus organizaciones. De igual manera, si quieren pensar, si quieren diseñar, si quieren desarrollar, yo nunca tengo rollo con eso. O sea, me parece fascinante acompañar a muchos gerentes de talento humano. Venía, Adri, estoy pensando esto, vos cómo lo ves. ¿Qué me falta, qué me sobra? Entonces, estoy para ustedes, si así me lo permiten. Y bueno, wow. será un gusto, ¿no? Listo, No, vale. wow, muchísimas gracias por tu apertura, Adri.
Muchas gracias a Bueno, todos por habernos acompañado en este webinar. Próximamente pues estaremos publicando los otros webinars de los meses. Y nada, muchísimas gracias y que estén muy bien. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y decir algunas palabras finales. Voy a detener acá la